Pero bueno, ahora sí, vamos a darle inicio. Espero que en unos momentitos más se pueda conectar Arifer, que estaba también con nosotros. Pues bueno, Tania, bienvenida y bienvenidos a todos los que van a ver después la sesión que les vamos a dejar grabada, que les voy a dejar grabada y se las voy a compartir más adelante dentro de la plataforma de Prepa en línea, dentro del foro de novedades, que es el foro de avisos. Estos espacios que vamos a tener, si ustedes recordarán, ya en el anterior módulo lo empezamos a trabajar de esta manera, donde ya el asesor virtual ya no les va a estar aplicando, ya no les va a estar platicando todo lo que antes se solía hacer, ¿no? En cuanto a explicar todas las actividades, qué es lo que tienen que realizar en cada una, algunos aspectos de cada una de ellas, etcétera. Entonces, estos espacios que vamos a tener van a ser 2 veces por semana. En esta ocasión, lo voy a realizar hoy y lo voy a realizar el día de mañana, sobre todo porque estaba dando un poco más de tiempo para que ustedes pudieran ingresar, que ustedes pudieran checar que ya había comenzado de nuevo, se habían activado ya los módulos, que ya hemos regresado a clases en prepa en línea, entonces solamente por esos días que les dejé para que ustedes estuvieran más activos. Ahora sí que ya se enteraron, ya podemos empezar a checar lo de las sesiones. Les digo, solo por esta semana vamos a tener sesión el día de hoy y el día viernes. De ahí en fuera, me gustaría checar, sobre todo ahorita que estás Tania, y más adelante si alguno de nuestros alumnos se conecta, pues bueno, me gustaría checar si alguno de ustedes pudiera o tiene algún problema en que nuestras sesiones se realizan los días miércoles y jueves. Generalmente, los días lunes y martes, por parte de Prepa en línea, ustedes van a estar recibiendo videos, que son videos de sesiones masivas, en donde se les van a estar explicando lo que antes nosotros como asesores virtuales hacíamos, ¿no? Les explicábamos todas las actividades, algunas especificaciones de cada una y listo. Estas sesiones masivas se van a estar realizando entre día lunes y martes, por lo que para mí es mucho mejor si, por ejemplo, los días miércoles y jueves tenemos nuestras sesiones en estos espacios que se les llaman espacios abiertos con su asesora virtual. Les digo, para mí sería mejor miércoles y jueves porque así ya tuvieron lunes y martes para ver esas sesiones, inclusive el mismo miércoles temprano tuvieron esa oportunidad para checarlas, ¿no? Y a partir de eso es lo que yo siempre les pido, que vean esas sesiones masivas para que cuando regresen ya y tengan la sesión conmigo en el espacio abierto, ya ustedes estén concretamente enfocados a lo que vamos a estar trabajando, lo que se necesita trabajar, pues obviamente ya ustedes ya estarán como que con la mentalidad de ya saber, ¿no? Hasta que me he enfocado las actividades de esta semana. Entonces, por eso les digo, en tu caso, Tania, que estás aquí, ¿está bien para ti miércoles y jueves que tengamos nuestras sesiones? Sí, sí, por mí no hay problema, está perfecto. Perdón, perfecto. Entonces me parece bien. De cualquier manera, dentro del foro aprendiendo, les voy a estar compartiendo también pues estos acuerdos para ver si es posible que ustedes puedan pues conectarse esos días y sobre todo pues ya vamos así avanzando en esos aspectos. Ahora, platícame, Tania, ¿checaste las sesiones? ¿Checaste lo que teníamos lo que se tiene que entregar en esta semana? Sí, las actividades integradoras, los cuestionarios Exacto. y una actividad socioemocional. Exactamente. Exactamente, son las actividades que vamos a trabajar en esta ocasión. Es que veo todavía que Arifer está en la otra sala, pero bueno, esperemos que se conecte. Sí, exacto, Tania. Apenas voy a empezar a revisar el día de hoy. Sin embargo, ¿tienes alguna duda, algún comentario sobre lo que se tiene que trabajar?
No, bueno, al hacer cada actividad, las actividades integradoras, nosotros tenemos que agregarle una portada. Mira, en ese caso, yo siempre les sugiero que lo realicen de acuerdo a lo que ustedes consideran que le puede dar una mejor presentación. Obviamente se califica mucho la parte de las habilidades tecnológicas que obviamente también ustedes van adquiriendo y van mejorando. Entonces, si gustas agregarle una portada, está bien. A mí lo que en realidad me importa más es el contenido, es que la información que tú estás compartiendo sea obviamente una información de acuerdo a lo que se está solicitando, que es obviamente ideas concretas, que sean también ideas únicas, que sean propias, que no sea de diferentes fuentes que se consultaron y entonces solamente copiamos y pegamos, ¿no? Entonces, si les va a quitar más tiempo el realizar una portada, prefiero que mejor se enfoquen en sus respuestas o en lo que se está pidiendo en cada una de las actividades para que así sea como más concreto lo que se necesita en cuanto a la información. Digo, no pasa nada si tú, por ejemplo, quieres compartir una portada y aparte hiciste una presentación muy buena o el contenido o la información que estás manejando dentro de tus actividades son muy completas. Adelante, al contrario, creo que puede ser mucho mejor, ¿no? Ser como que el plus. ¿Sí, Tania? Ok, está muy bien, era mi duda, pero no está perfecto, gracias. Ok, pues está muy bien. ¿Ya subiste tus actividades? ¿Perdón? Sí, ya subiste todas tus actividades. Sí, ya, y por eso me preocupaba, porque ya las había subido, pero está bien. Am, a ver, estoy checando. Em, Hoy tengo una duda. dime. En los cuestionarios, para que se cuente, tiene que uno hacerlo las 3 oportunidades que nos dan. No, simplemente con que lo realices una sola ocasión, con eso será suficiente. Acá lo importante es que siempre que le des, que estés realizando estos cuestionarios, también busques la opción de guardar y enviar, sobre todo ya para que se registren tus respuestas. Si no le das enviar, no se registran y es como si lo hubieras hecho solo como borrador, digamos, ¿no? Entonces, ya hasta que le das enviar respuestas, entonces ahora sí ya se registran y ya se contabiliza ese porcentaje. Pero no es necesario hacer los 3 intentos. Con el que realizas una vez ya es suficiente. Ok, muchas gracias. Bien, entonces, bueno, de los aspectos que me gustaría trabajar con ustedes, está el punto, a ver, un momentito, quisiera compartirlo, pero lo estoy tratando de compartir. A ver, veamos la opción. En cuanto les comentaba a la primera parte de la presentación, cuando les di el mensaje de bienvenida, espero pues lo hayan visto, ahí les especificaba que tengo ciertos horarios, obviamente de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 del día y por las noches de 8:30 a 9:30. A veces obviamente van variando un poco más quizá de la disponibilidad, pero sí me gustaría que si en dado casos más adelante les surjan las dudas, porque a veces no han visto las sesiones, quizá no han realizado las actividades y tienen todavía, pues no hay más bien, no hay ideas concretas, entonces ya cuando vean las sesiones, vean lo que se refiere cada una de las actividades que van a entregar y les surjan dudas, pues bueno, ya saben que me pueden encontrar en esos horarios si es que quisieran como una respuesta mucho más rápida. De cualquier manera, trato de darle respuesta en menos de 24 horas. También dentro del mismo mensaje de bienvenida les compartí mi correo electrónico para que puedan, sobre todo, pues checar esta parte de la información, ¿no? De la información que ustedes pudieran necesitar. A ver, un segundo, es que me parece que hay. Bueno, entonces,
les comentaba, en otros aspectos también que me interesaría que quedara claro, es en cuanto a la dinámica de las extensiones. Las extensiones generalmente se dan cuando nosotros tratamos, o más bien presentamos una emergencia. Entonces, esas emergencias, pues estamos de acuerdo que no son siempre, ¿no? Que no va a ser durante las 4 semanas. Solo les recuerdo, esas extensiones se solicitan obviamente previo mensaje en donde ustedes me platiquen qué es, no quiero detalles quizá, pero sí me expliquen qué es lo que sucedió el motivo por el cual no pudieron entregar a tiempo esas actividades. Eso va a ser muy importante para que así yo pueda comentar que habrá una extensión dentro de nuestros agentes educativos, pueda yo explicar que hay una extensión y que se va a entregar otra actividad, más bien se va a entregar esa actividad con retraso. Esto les digo, sucede una vez por módulo, entonces quizá yo les sugiero que lo realicen si es que llegara a presentarse que sean extensiones solamente una vez durante las 4 semanas. Y el periodo para solicitar las extensiones son 72, son 24 horas, perdón, después de que se cerró la actividad. Siempre les comento, traten de que si se cerró la actividad el día domingo, traten que a más tardar el día martes, quizá como límite, ustedes estén solicitando una extensión. Pero les digo, sí les sugiero que tratemos de organizar nuestros tiempos, de checar. Quizá estábamos ya un poco pues ya no acostumbrados, ¿no? Porque fueron algunos meses que dejamos de estar en trabajo en prepa en línea y por eso es que quizá ya perdamos como que esa dinámica que antes veníamos manejando. Bueno, hay que retomarlo, hay que retomar esas mismas, los mismos horarios y demás especificaciones que ya teníamos, ese mismo ritmo, hay que retomarlo para que podamos entregar dentro de tiempo y forma. Hay algunos archivos que nos sirven mucho para que nosotros vayamos organizándonos en cuanto a los tiempos y en cuanto a las entregas. Uno de esos es nuestra guía, la guía de cada semana. Yo les sugiero también que siempre descarguen esta guía para que ustedes puedan identificar qué es lo que se va a trabajar en cada una de las, pues de nuestras unidades. Les voy a compartir mi pantalla. Ahora sí. Bueno, esta es de manera muy general. La verdad es que yo no voy a tocar cada uno de los temas. Lo que sí me gustaría es que checaran precisamente este material que viene dentro de cada una de las unidades. Entonces, esto es como que a grandes rasgos lo que se va a trabajar, los aprendizajes que se esperan que ustedes logren una vez que hayan retomado ya este módulo 4. El módulo 4 sobre todo está muy enfocado en la lectura. Habrá muchas horas que tengamos que realizar, que leer, que analizar. Hay diferentes épocas, acá obviamente diferentes personajes, diferentes autores y sobre todo diferentes épocas que tenemos que estar analizando. Entonces, sugiero que pues ya hagamos este hábito de la lectura pues como parte de nosotros ya, en donde organicemos quizá, hay audiolibros, inclusive alguno de sus compañeros me compartía que hay audiolibros que para él es mucho más fácil que ponga el audiolibro de cada una de estas lecturas que tenemos que leer en la semana. Mientras él está trabajando, mientras él está haciendo otras actividades, puede prestar atención a estar escuchando los audiolibros. Puede ser una estrategia, ¿no? Quizá dicen, es que yo no tengo el tiempo para estar leyendo cada una de las obras. Bueno, pues esta también puede ser una estrategia. Buscar el audiolibro y así ustedes tienen actividades. Bueno, sí, están haciendo sus diferentes eh, pendientes quizá del día y también están escuchando la lectura y ya después, ahora sí, ya cuando se trata de trabajar en la actividad de cada una, por ejemplo, la actividad integradora 1, pues bueno, ya sabrán de qué se trataban esas lecturas. Después, tenemos, les digo, dos actividades integradoras. Actividad integradora 1, analizar textos literarios. Hay diferentes recursos que ustedes pueden ir consultando para que sea mucho mejor. Yo siempre les sugiero a mis alumnos que estos recursos que les aparecen sean los primeros que ustedes van a checar para que así tengamos ideas sobre todo de qué es lo que estamos necesitando saber. Por ejemplo, textos literarios, narrativa, poesía y lírica, literatura, fondo y forma, como parte
de los recursos que se deben de revisar para hacer la actividad integradora número 1. Además, obviamente, de la lectura y de recuperar aprendizajes, perdón, análisis de un texto. Esos son recursos que tenemos que leer para que sobre eso ya tengamos idea de lo que vamos a plasmar en la actividad integradora número 1, les decía, ¿no? En la actividad integradora número 2, si nos damos, por ejemplo, también al recurso lenguaje literario, nos va a ayudar muchísimo para empezar a trabajar esta actividad también. Las dos deben de subirse con la rúbrica correspondiente. Recuerden que cada una no se sube como actividad integradora 1, actividad integradora 2 o final, actividad 1, actividad 2, etcétera. Traten de apegarse a lo que se necesita como rúbrica para subir. En el sentido del foro aprendiendo, todos los días estoy publicando información para ustedes. Ya les di la bienvenida, ya el día de ayer estuvimos checando algunos aspectos en cuanto a cómo se debe de participar. Sí, hay instrucciones en cada uno de los foros aprendiendo, pero también yo les estoy compartiendo algunas preguntas que considero que pueden servir como preguntas guía y que de ahí ustedes pueden ir retomando los temas que estamos trabajando. Entonces, les pido mucho que lean las publicaciones que les voy trabajando diario. En algunas ideas quizá no están muy concretas de ustedes cuando compartieron sus comentarios, cuando compartieron quizá sus puntos de vista. Si no están claros, entonces lo que estoy haciendo es hacerles un mensaje como complementario, ¿no? Para decirles, quizá no me quedó muy clara tu idea, podrías explicar a detalle. Chequen esos mensajes, esas réplicas que yo les estoy realizando, para que así ustedes también puedan, pues, empezar a trabajar y empezar a planear, sobre todo en la parte de los foros que sí se califican, sobre todo el de semana 3, que es una actividad integradora, la actividad integradora número 6, que es tipo foro, y también el foro de integración, que es el de la semana 4. Entonces, sí les pido mucho esto, que vayamos checando, que estos foros aprendiendo nos sirvan, sobre todo también nos sirvan para ir practicando cómo se debe de trabajar en los foros en donde sí vamos a dar réplicas, ¿va? Entonces, bueno, chequen en lo que les voy publicando. Hay algunos puntos importantes que quizás no lo vieron en el foro de novedades, que es el foro de avisos, y a mí me gusta retomarlo dentro del foro aprendiendo para que así ustedes vayan checando esa información, no se les vaya perdiendo. Sobre todo cuando les digo esa información que considero que es muy, muy importante. De igual manera, en el foro aprendiendo, acuérdense, también pueden compartir sus preguntas, sus dudas, algunos comentarios. En cuanto a algún compañero que tenga alguna inquietud de es que me perdí, quizá no sé cómo realizar un cómic, no sé cómo realizar una actividad, etcétera, podemos orientarlo. No le vamos a dar obviamente toda la respuesta ni le vamos a compartir todo nuestro material, pero sí podemos orientarlo de modo que ese compañero o esa compañera sepan qué es lo que se debe de trabajar en cada una de las actividades, sobre todo en el sentido de que cuando les digo, cuando están como un poco confusos de no saber qué es lo que van a trabajar, ¿no? Hay actividades formativas. En las actividades formativas, en esta ocasión, tenemos dos actividades formativas, análisis literarios y textos literarios, fondo, forma y lenguaje. Estas actividades nos van a servir mucho, sobre todo para hacer como nuestra práctica. Quizá no les contabiliza, no les da un porcentaje en específico, pero acuérdense que todas las actividades formativas, el foro aprendiendo, actividades que quizá no se evalúan, inclusive todo el tiempo que ustedes revisan los recursos dentro de la plataforma, se contabiliza al final como participación individual automática, que es un 5% a su calificación. Entonces, yo les sugiero que revisen todos los foros, todos los recursos, perdón, que participen en las posibles veces para ustedes en el foro aprendiendo, chequen todas las actividades formativas, también las realicen para que así ese 5% al final lo tengan dentro de su porcentaje y sobre todo pues porque ese 5% puede ser también definitivo tanto como para acreditar el módulo o bien para tener un muy buen porcentaje final de su calificación, ¿ok? La actividad socioemocional, también les sugiero que la vayan trabajando esas actividades. Algunas veces, por ejemplo, van a tener que ustedes realizar ciertos cuestionarios.
algunas ocasiones son solamente actividades que van a retomar con sus tutores. Entonces, sí les pido mucho que vayan revisando todo lo que se les comparte para que así no vaya a ser un porcentaje que, por ejemplo, ustedes no tengan porque no se dieron cuenta que se tenía que entregar tal o cual actividad. Así que les decía, chequen muy bien todo, que todas las instrucciones queden claras para ustedes. Si hay alguna duda, entonces la pueden retomar, les decía, conmigo en estos espacios abiertos, los podemos checar y así vayamos, sobre todo que no se queden con esas dudas y no vayan a entregar alguna actividad. Eso sí es como que lo que más me preocupa. ¿Va? Hasta acá vamos bien. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? No, ninguno. Arifer, ¿tienes alguna duda, comentario? Me comentaba Arifer que no se puede conectar, entonces tratamos de que esté, pero no, al parecer no está presente. Y bueno, acuérdense que el cuestionario, ok, perfecto. Acuérdense que el cuestionario socioemocional vence este domingo, que es una de las actividades que tienen que realizar. A más tardar lo tienen que subir el día domingo antes. Yo siempre les sugiero que las actividades las suban, si dice el límite a las 11:55 p.m. o a las 23:55 horas del día domingo, por ejemplo, este domingo 20 de marzo, yo les sugiero que siempre los suban con anticipación. Muchas veces la plataforma se satura. No somos los únicos que estamos trabajando en el módulo. Somos muchísimos más, sobre todo generaciones que estamos acá trabajando. Entonces, sí les pido que todo sea con tiempo, que no lo vayan a dejar al último, porque puede ser obviamente una actividad no entregada, un porcentaje que ustedes no van a tener. Por lo mismo, les sugiero que vayan poco a poco organizando sus actividades. Les digo, quizá perdimos la práctica, quizá ya veníamos con cierta dinámica para trabajar y de repente entre que la pandemia, entre que otras actividades, más aparte de lo del inicio de los módulos, pues bueno, retomemos de nuevo esa dinámica. Si alguna dinámica no les trabajó, no les se les fue muy adecuada a ustedes, pues bueno, modifíquenla de modo que siempre entreguen sus actividades. Ya van ya en el cuarto módulo, ya los demás, estos módulos yo siempre siento que los módulos iniciales son como que las bases de los demás. Entonces, les sugiero mucho que vayan con los tiempos, que vayan trabajando esas actividades para que todo eso les ayude, para que mejoren perdón, su ortografía, para que mejoren su redacción, para lo que les decía, la parte de la redacción, del análisis de textos, el hábito de la lectura es como mucho mejor cuando ya lo tenemos ya habituado más a nosotros, a nuestra vida. Me gustaría también platicarles un punto que es muy importante. En algunas ocasiones me ha tocado en otros grupos, me ha tocado que encuentro actividades que son similares o son iguales o son muy idénticas, son copiadas a otras actividades que ya se publicaron dentro de Prepa en Línea. Eh, Les decía al inicio de mi sesión, este es mi 8º año trabajando para Prepa en Línea, por lo cual el módulo 4, el módulo 3, el propedéutico, son de los módulos que pues tengo más dominio porque son los que más me han asignado. Y debido a eso es que para mí es muy fácil identificar cuando alguna actividad ya contiene elementos que quizá ya había leído en otros trabajos que ya entregaron anteriores generaciones. Entonces, lo que yo les sugiero siempre es que ocupen el parafraseo. Es que esta es, por ejemplo, si ustedes vieron algunos recursos, quizás sí podemos recurrir a otros trabajos, a buscar en internet, porque luego decimos, híjole, es que esta parte no me quedó muy clara, no sé cómo trabajarla o no sé cómo iniciar quizá mi actividad. Ok, es válido consultar diferentes recursos. Lo que sí no es, obviamente, ni siquiera pues lo adecuado,
es que solamente busquemos la información, la copiemos y la peguemos. Les sugiero por lo mismo que siempre que chequen esa información, lo traten de explicar con sus propias palabras. Quizá ya lo leí, ya supe y ahora sí ya tengo idea de lo que voy a trabajar, entonces ahora sí, lo voy a explicar con mis propias ideas, lo que yo entendí fue esto y esto y esto. Tratemos de modificar por completo, a veces queremos solamente con, cambiar el inicio y el final de cada una de nuestras actividades o de las líneas que vamos a compartir, ya con eso será suficiente. El parafraseo es por completo cambiarlo todo. Es como cuando vemos una película, vamos al cine o vemos, quizá leemos algún artículo en una revista, en internet, etcétera, y se lo queremos comentar a alguien más y entonces se lo platicamos con nuestras propias palabras, ¿no? No estamos recurriendo a copiarlo y pegarlo o tal cual leerlo, ¿no? A menos que se hubiera algún detalle muy, muy importante, ok. Pero generalmente lo que hacemos es explicarlo con nuestras propias palabras. Entonces, es lo mismo, estamos parafraseando la información, es lo mismo lo que yo les estoy pidiendo. Que ahora ustedes, con sus propias palabras, me platiquen qué es lo que quizá encontraron en otros recursos. De esta manera evitamos el plagio. De esta manera hay tanto plagio parcial, quizá algunas ideas tomé y pegué solamente, aunque después hayan compartido el link y dijeran, bueno, es que yo lo tomé de Wikipedia o lo tomé de la actividad integradora de tal compañero que la subió a su blog. Bueno, aunque lo haya citado, no, en realidad solamente tú estás copiando y pegando la información. La estás guardando como si fuera tuya porque le estás poniendo tu nombre, la estás subiendo así a la plataforma. Entonces, yo entiendo que tú eres la persona que lo creó. Por lo mismo, les digo, no es suficiente que ustedes nada más incluyan al final el link de donde lo obtuvieron. Lo importante es que ustedes por completo mejor lo cambien, lo expliquen, les decía, con sus propias palabras, es lo más, pues digamos que lo más justo, ¿no? Entonces, por eso es que yo les sugiero que siempre hagan este tipo de situaciones, que las evitemos sobre todo y que mejor recurramos al parafraseo. Les decía, como yo he trabajado 8 años, pues para mí es muy fácil identificar y pues a veces me da mucha pena, pero pues lo tengo que hacer porque así son los lineamientos de Perpalina, sobre todo porque también se me hace pues que es lo más justo. Así que cuando veo una actividad así, con plagio, con características de plagio, siempre se les notifica, obviamente, y ustedes quizá tendrán una segunda entrega. Ustedes podrán realizar esta segunda entrega siempre y cuando no sea una incidencia, que es decir, que todas las actividades sean plagiadas o que todas las actividades tengan características de plagio parcial, plagio total, y se les haya comprobado, porque siempre les trato de comprobar, siempre les compruebo si es que veo algún detallito así, siempre les compruebo con los links de donde a mí me parece que ustedes los obtuvieron. Entonces, es mejor que ustedes eviten esto, les decía, aunque tengan una segunda oportunidad, esa va a ser la única segunda oportunidad. Ya después, si vuelven a entregar alguna actividad así, ya no podrán subirla, ya no podrán volver a modificarla, porque entonces ya es incidencia y ya no hay ese tipo de, pues digamos que situaciones donde le puedes subir y subir actividades hasta que ya la entrega es original. Mejor yo les sugiero que desde la primera entrega que ustedes realicen, sea una entrega donde ustedes expresen sus propias ideas. Muchas veces lo que nosotros encontramos en internet no siempre significa que es lo correcto. Si alguien más ya hizo o ya reentregó alguna actividad de otras generaciones y la subieron a los blogs, no significa que también sean actividades de muy buena calificación. A veces estamos copiando y pegando información incorrecta, información de actividades que creemos que estuvieron bien, pero en realidad fueron de las que más bajo promedio obtuvieron, etcétera. Mejor, les digo, lo mejor es que ustedes sus propias ideas las compartan, son mucho más interesantes, estoy segurísima, que lo que a veces encontramos en internet que alguien más ya subió. Siempre sus propias ideas serán mucho mejor que la parte de esto de compartir ideas, pues, ajenas, ¿no? Yo solamente se los comento, no estoy acusando a nadie directamente, tampoco quiero que ustedes se sientan, ofendidos, porque no lo estoy haciendo, yo solamente les estoy comentando lo que ha pasado en otras generaciones y que a mí me gustaría que con ustedes, pues, obviamente se evitara que yo sé que son personas muy comprometidas, porque ya vi que están participando en el foro aprendiendo, que están subiendo actividades con muy buen tiempo. Entonces,
Yo los felicito, sé que hay mucho compromiso, obviamente, sé que hay mucha disposición para trabajar, para entregar actividades auténticas y yo solamente pues les platico lo que me ha pasado. Perdón. Lo que me ha pasado y en mi experiencia en estos 8 años, lo que a veces sucede ya de manera recurrente. Pero les digo, no es como para directamente decir que esta generación, en realidad, pues no tengo el gusto de trabajar con ustedes desde antes, es a partir de este módulo, y yo creo que sí vamos a hacer un muy buen equipo, estoy segurísima. Y si hay dudas, es mejor que pregunten, tanto en el foro aprendiendo, que me escriban por parte del mensajero, que por medio del correo electrónico también ustedes puedan compartirme sus ideas, sus preguntas, sus inquietudes. Es mucho mejor que yo los pueda ir orientando a que vayamos a caer en esta pues mala práctica. ¿Ok? Pero bueno, solamente les digo, es un comentario, no es nada, ninguna acusación pues hacia nadie, es con todo respeto para que lo evitemos y sobre todo pues para que no pongamos en riesgo pues esta parte de nuestra permanencia en prepa en línea, ¿no? Ahora, a veces también me ha pasado que hay muchos errores de ortografía, que a veces en la parte de la redacción y todo estuvo perfecto, pero en la ortografía se les bajó demasiado porcentaje porque quizá no nos fijamos que faltaron comas, que quizá nuestros errores de dedo y demás, y se nos fue, ¿no? Y se nos fue el errorcito y nos bajaron entonces los puntos. Bueno, yo lo que les sugiero es, siempre les voy a indicar en la parte de las retroalimentaciones, siempre les voy a indicar cuáles son los recursos que ustedes pueden revisar, tanto en plataforma como recursos adicionales para que vayan mejorando este aspecto de la ortografía, que puede ser también un punto, ¿no? La ortografía no hay mejor forma de mejorarla que por medio de una lectura, por medio de estar leyendo, porque cuando estamos leyendo estamos identificando palabras que quizá decíamos, bueno, es que yo, por ejemplo, le escribía con H y va sin H, ¿no? O al revés, no le ponía H y debe de llevar H, o en lugar de V yo le pongo una B labial, etcétera. Entonces, esto nos va a ayudar mucho. La redacción también de nuestros propios textos también nos ayuda para ir mejorando ortografía, signos de puntuación, nuestras comas, nuestros puntos, punto y seguido, punto y aparte. Eh, Toda esta parte de lo que estamos haciendo nosotros es precisamente para que vayamos mejorando esas habilidades. Yo les sugiero siempre que cuando tengan duda de cómo una palabra se escribe, se vayan al diccionario de la Real Academia Española, así como tal aparece acá en la pantalla que dice www.rae.es. Eso va a ser suficiente para que ustedes puedan checar ese diccionario. Si se van a la lupita, donde está una lupita en donde pueden, es como el buscador, ahí pueden colocar la palabra, por ejemplo, que quisieran buscar. Hace rato les comentaba a mis alumnos, hecho es con H o sin H. Bueno, pues acá hay diferentes preguntas, diferentes ideas en donde la Real Academia Española nos da a entender cómo se escribe o cuándo se escribe con H o cuando se escribe sin H, les decía como ejemplo. Pero eso también es un buen recurso que yo considero es útil, es útil, perdón, cuando tenemos esta parte de las dudas de no sé si se escribe bien o se escribe con tal letra. También el mismo autocorrector de Word nos va a permitir identificar si es que hay una palabra mal escrita, porque a veces ven que nos aparece como subrayado abajo, ¿no? Una lineecita roja. Bueno, pues eso nos y permite identificar obviamente que está mal escrita. Si le damos clic derecho, nos aparece la opción con la cual podemos corregirla. Si no aparece ninguna opción, ustedes no están muy seguros, entonces les sugiero el diccionario de la Real Academia Española para que ustedes puedan ingresar, para que puedan checar en sus dudas, las puedan ir resolviendo y ahora sí puedan ir mejorando esta parte de la redacción, de los errores que quizá se nos puedan ir yendo, ¿no? Se nos vayan presentando en las actividades. Otro punto que quiero trabajar con ustedes es el punto de la brevedad en las respuestas. A veces si les preguntan, ¿habías escuchado algún poema en lengua indígena, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre y ustedes solamente dicen no, o dicen sí, sí, ya lo he escuchado.
tratemos de ser un poco más, pues más detallados, ¿no? Quizá no tan breves de sí, no, o porque no me interesa, etcétera. Tratemos de ser un poco más, de redactar mejor nuestras ideas, de que no sean ideas cortas, que no sean breves, porque así, si nosotros trabajamos con esas ideas muy breves, lo que estamos demostrando es que quizá no analizamos, no revisamos los recursos, no sabemos bien de lo que nos están hablando y por eso mi idea es corta, porque no tengo más ideas, ¿no? Yo les sugiero que siempre traten de redactarlas, ahora sí que a conciencia, donde ustedes solitos puedan decir, detallar, quizá no es tampoco como redactar toda una carta, ¿no? O redactar toda una cuartilla, a menos que lo indique así la pregunta. Pero siempre esa es la parte de la recomendación que les doy a mis alumnos que trabajen con ideas un poco mejor detalladas, por ejemplo, en esta parte donde decía, ¿no? Que les comentaba, ¿había escuchado algún poema en lengua indígena? No, no lo había escuchado, quizá no tuve la oportunidad, no me había llamado antes la atención. Tratemos, les decía, para que no sea una corta idea, que después diga yo, bueno, creo que no revisaron o no sabemos de lo que estamos hablando. ¿Va? ¿Hasta acá vamos bien, chicas? Tania, ¿sí vamos bien? ¿Todo bien? Arifer, Sí, todo bien hasta aquí. gracias. Bien, entonces, en el aspecto perfecto. Gracias, Arifer. En el aspecto, de la redacción, a veces también nos pasa, y he visto en otras actividades, que toda la respuesta la quieren poner en rojo, o toda la respuesta la quieren escribir en negro, en negritas o en mayúsculas. Y yo siempre les digo, no es necesario porque a mí me aparece perfectamente los espacios en donde yo tengo que revisar las respuestas. No es necesario como destacar con otros colores, con colores neón, con colores muy, muy fuertes, agresivos, que de repente yo no los pueda leer porque lastiman a la vista. Sí, hace rato platicaba yo con Tania acerca de la posibilidad de entregar portadas. Le decía, depende mucho de ti. Si gustas, si tú crees que va a sumar a tu actividad, adelante. Pero no por entregar una portada, ya me voy a despreocupar de toda la información que voy a compartir dentro de mis respuestas. Entonces, por eso les decía, si suma, entonces agréguenla. Si ustedes están segurísimos que su actividad está muy completa y entonces quieren agregarle, darle este plus, poniéndole una portada, perfecto. Pero si no, no pasa nada. Lo más importante para mí es el contenido que haya dentro de las preguntas que se están planteando en las actividades. Entonces, por eso siempre les pido que se enfoquen más en la redacción de las respuestas. Y en esas respuestas, o en las portadas, perdón, antes de pasar a las respuestas, en las portadas sí me gustaría que los colores fueran agradables, que las imágenes que vamos a ocupar sean imágenes que se perciban bien, que no sean borrosas, que no se vean como distorsionadas o muy pequeñitas o muy grandes y tapa el contenido. Chequemos que todo vaya de acuerdo. Les decía que sume a su actividad en lugar de restarles, porque fue un formato quizá muy difícil de comprender porque el texto estaba muy con otros colores como subrayados o sombreados y no eran necesarios y demás. Entonces, mejor trabajemos lo más formales que se pueda, lo más adecuado, para que también yo lo pueda revisar y sea una agradable experiencia, ¿no? En cuanto a las respuestas, les decía que no sea con mayúsculas, muchas veces queremos ocupar la respuesta en mayúsculas para que se vea, se note que es mi respuesta. No es necesario, yo leo toda la actividad, desde la primera pregunta o desde la portada que ustedes realizan hasta el punto final que comparten, todo lo reviso. Esta parte de escribirlo todo en mayúsculas, lo único que hace es que pareciera que estamos gritando. Dentro de entornos virtuales, que es donde trabajamos en prepa en línea, dentro de las reglas de la etiqueta también se indica que cuando trabajamos nuestra respuesta en mayúsculas es como si estuviéramos gritando. Entonces, no es como una idea que ustedes comparten de una manera normal, ¿no? Por ejemplo, responder a las preguntas planteadas, ya que sugieren reflexión, por ejemplo, ¿no? Y ustedes lo ponen en mayúsculas, es como si lo gritaran, responder a las preguntas planteadas. Entonces, por eso les decía, no es necesario, tampoco en rojo, tampoco en sombreados, tampoco en subrayados, solamente con que compartan su respuesta tal cual como es,
mayúsculas, minúsculas, como normalmente trabajamos o redactamos una idea, así será con eso suficiente. No le agreguemos lo que pareciera que fue una buena idea y en realidad termina siendo pues muy, muy mala idea, ¿no? Em, otra idea, otro punto que quisiera trabajar es en cuanto a las actividades. Acuérdense que la evaluación generalmente son 72 horas una vez que ustedes realizaron una entrega de actividad integradora. Para el proyecto integrador son 48 horas. A veces yo entiendo que están un poco angustiados, están ansiosos por saber cuál es su calificación y me escriben solicitando que ya se les realice la evaluación de su actividad. Yo voy de acuerdo a los tiempos. También trabajo de acuerdo a las entregas. Si algunos compañeros se entregaron antes, pues reviso esas primeras actividades y así me voy de acuerdo a cómo fueron entregando. Les decía, solo les pido paciencia, no me paso de las 72 horas, generalmente entrego en tiempo y forma también, para que ustedes así, si ven que su actividad quizá tuvo alguna falla, no la acreditaron porque se equivocaron de archivo, porque subieron el archivo con las respuestas que no estaban completas, hubo algún detalle y no lo aprobaron, no aprobaron la actividad, les dé tiempo de hacer una segunda entrega siempre y cuando sea dentro de la semana de evaluación. Entonces, por eso me gusta entregarlos dentro de los tiempos para que ustedes, si hay alguna corrección que hacer de actividades que no fueron acreditadas, lo pueden realizar sin ningún problema. ¿Va? Estoy checando si es que hay algún punto que me falte por compartirles. Pues me parece que no. Así es, chicas. Pues díganme, ¿tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda que quisieran compartirme? No, yo las dudas que tenía ya me las aclaro. Gracias. Perfecto, Ari. Tania. Les Sí, iba fui a... todas las eso. Perfecto, perfecto. Les iba a comentar, para las próximas sesiones, entonces, les decía miércoles y jueves, me gustaría que fueran nuestras sesiones para nuestros espacios abiertos, para que así lunes y martes ustedes puedan checar estas sesiones masivas que les comentaba al inicio, las puedan checar y de alguna manera puedan tener idea de lo que vamos a trabajar. Pero bueno, más tarde se los estaré compartiendo para que ustedes también me hagan saber si están de acuerdo o no están de acuerdo con estas sesiones. También me gusta trabajar en la noche porque generalmente es cuando todos ya tenemos un poquito más de tiempo después de nuestras actividades personales, quizás laborales, familiares, pues ya tenemos un poquito más de tiempo y nos podemos concentrar. Si ustedes tuvieran alguna sugerencia también de horario, yo les sugiero que lo compartan dentro del foro aprendiendo para que entre todos podamos ahora sí decidir y tomar la decisión perdón, tomar, pues ahora sí que el voto de todos y de esta manera pues estemos todos enterados de cómo van a realizarse los siguientes espacios abiertos. ¿Ok? El día de mañana tenemos otra sesión. Les decía, esta semana solamente las llevé a cabo jueves y viernes para que ustedes pudieran incorporarse e ingresar al inicio del módulo. Para las siguientes va a ser miércoles y jueves y el día de mañana, que nuestra sesión es la segunda de esta semana, va a ser a la misma hora, a las 9 de la noche, para que ustedes se puedan conectar y para que así nos podamos encontrar. En caso de que tengan dudas, alguna pregunta, entonces nos vemos acá. Si ustedes no tienen dudas, Arifer, por ejemplo, o Tania no tiene ninguna duda, entonces nos podemos ver en la siguiente sesión. Tampoco no se vean forzadas a que, bueno, tengo que asistir a las dos sesiones. No es necesario, a menos les decía que tuvieran dudas, entonces sí tráiganlas, compártanlas para que todos las podamos ver. Sobre todo puede ser una duda quizá compartida, que tengan varias personas la misma duda y ustedes nos puedan apoyar en cuanto a darla a conocer y se les pueda resolver. ¿Ok? Entonces, estaremos viéndonos el día de mañana si es que tuvieran dudas. Y esta sesión se las voy a ya la estoy grabando para que ustedes la puedan checar más adelante. La voy a subir a mi canal de YouTube
y así la puedan checar en cualquier momento que vayan a necesitar pues alguno de estos datos que yo les acabo de compartir. ¿Ok? Pues muchas gracias, Arifer, muchas gracias, Tania, por haberme acompañado en esta ocasión. Me da mucho gusto conocerlos. Les decía al inicio, me da mucho gusto coincidir con ustedes en este módulo 4, textos y visiones del mundo. Estoy segurísima que las lecturas que ustedes van a realizar durante estas 4 semanas les van a gustar, sobre todo les van a dejar un aprendizaje, que es lo más importante, el analizar el texto desde diferentes contextos también, ¿no? Desde diferentes épocas. Si hay dudas, ya saben que nos encontramos en el mensajero, nos encontramos también en el foro aprendiendo y estamos en contacto durante toda la semana, todos los días. ¿Ok? Pues cuídense mucho, Arifer, Tania y todos los que ven esta sesión. Espero verlos en nuestros próximos espacios abiertos. Gracias. Cuídense mucho, buenas noches, mucho gusto. Buenas noches.